la historia de Ixar. De Ixar. Entendí la referencia. ¿Qué podemos hacer con esto? Sí, está bastante bien. Disculpen, caballeros. ¿Les gustaría conocer mi nuevo proyecto para el mundo de la animación? No, gracias. No me interesa. Ahorita no tengo tiempo. ¡Ah, Walt Disney! Disculpe, señor Disney. ¿Le gustaría conocer mi nuevo proyecto que innovará el mundo de la animación? Lo siento, señor. Yo prefiero seguir animando a la antigüita. Bueno, doctor Catmull, yo estoy completamente de acuerdo con su idea. ¿Y cómo me piensa ayudar? Pues bueno, venga conmigo ahora mismo y le daré los recursos y el dinero que necesite. Entonces voy en camino. Disculpe, señor. Soy George Lucas y nos gustaría hablar con usted en un momento. Nos interesan mucho sus novedosas técnicas para hacer películas, así que podría integrarse a nuestro equipo para trabajar juntos. Pues yo estoy encantado de enseñarles mis técnicas, señores. Muy bien, tú eres mi división encargada de los efectos especiales, así que en su mayoría vas a trabajar con la computadora. Pues claro, para eso fui fundado. Mientras más me la mamas, más me crece. Muy bien, señores. Nosotros vamos a trabajar con la computadora. Esto solamente es el inicio de lo que a futuro sería el primer largometraje hecho enteramente con computadora. Yo me encargaré de ese progreso. Me ha quedado perfecto. Oiga, Disney, ¿y si probamos algo nuevo en la animación? Lo siento, Lasseter, pero por ahora no me interesa probar algo nuevo en la animación. Ahora ya no tengo trabajo. Oiga, usted es animador, ¿verdad? Entonces nos podría ayudar. Vengan conmigo. Yo sé qué hacer. Muchas gracias, señor. Nosotros desarrollamos la animación por computadora. Podemos hacer cosas como la que le voy a mostrar. ¡Ay! Ya me dieron ganas de meterte mi aguijonzote. Nuestras computadoras se podrían llamar Pixar, ¿no crees? Es como Pixel y Pixar, ¿no crees? Pero eso suena muy extraño. Mejor cambiemos algunas letras. ¿Qué tal si cambiamos la ER por una AR? Así diría Pixar. De hecho, es una mejor idea. Yo llegué a vivir en México y habían palabras que terminaban con AR, como escapar o deportar. Sí, hay que llamarlo Pixar. Y ahora están a la venta las computadoras Pixar. Todo está saliendo de maravilla. Lo siento, Graphics Group, voy a tener que ponerte en venta. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer la primer película completamente hecha en computadora? Lo siento, chicos, voy a tener que recortar mucho mi presupuesto. ¿Una monedita? ¿Alguien que se le ofrezca alguna monedita? Esto no puede ser. No tenemos dinero ni techo. ¿Ahora qué vamos a hacer? Te has concentrado tanto en el diseño y no has generado ganancias. Así que por eso te despedimos de Apple. Así que lárgate. ¿Ahora qué voy a hacer? Tengo el dinero, pero no sé en qué negocio invertirlo. Disculpe, señor. ¿Qué es lo que quieren hacer usted y su gente? Nosotros queremos hacer la primer película completamente hecha por computadora. Eso suena como un gran proyecto. ¿Saben? No tengan que buscar más. Yo los voy a ayudar. Yo, Steve Jobs, tengo el dinero y los puedo ayudar a seguir adelante y poder cumplir ese sueño de hacer el primer largometraje hecho completamente por computadora. Ay, muchas gracias, señor Jobs. Y este es el edificio en donde ustedes van a trabajar. Vamos a empezar rediseñando el logo de nuestra empresa.
Ahora todos ustedes me pueden llamar como Pixar. Y vamos a empezar haciendo cortometrajes en tercera dimensión. Mira, güey, una pelota. ¡Oh, no! ¡No te vayas! Bien. En los últimos años nos hemos dedicado a sacar cortometrajes animados y a vender nuestras computadoras Pixar Image Computers. Aunque este último negocio no nos ha sido bastante rentable, pero hemos sacado cortometrajes como Red's Dream, Teen Toy y Nick Nack. Pero he estado perdiendo demasiado dinero y estas computadoras tardan mucho en venderse. Ni modo, tendré que vender mis servicios. No manches, sigo siendo pobre. ¿En serio no quieres este monstruo que te hace películas? Es que están bien caras. Sí, tienes razón. ¿Sabes qué? Aquí en Pixar necesitamos un cambio. ¿Y qué van a hacer? Ahora solo vamos a vender historias. ¿Y qué pasará con las computadoras? Las computadoras a la chingada. ¿Sí te has dado cuenta de que eso cuesta miles de dólares? ¿Sí te has dado cuenta de que ando pendejo? Oigan, estoy nervioso. Disney ya había rechazado mi propuesta del CGI. Disney también rechazó mis propuestas. Oigan, tranquilos. Ahora hay una empresa detrás de ustedes. Oye, Disney. ¿Qué te parece? Queremos hacer una película completamente hecha por computadora, pero necesitamos tu ayuda, así que hagamos un trato. Nosotros hacemos la película y tú te quedas con los derechos de la película. Pues está bien, los apoyo con el proyecto. ¿Qué? Te dije que conmigo no podríamos fracasar. Bueno, te presento a Jeffrey Katzenberg. Yo, como tengo un gran cargo dentro de la compañía, los ayudaré a realizar su proyecto de vida. Muchas gracias, señor Katzenberg. Realmente esto es muy especial para nosotros. ¿Y exactamente cómo se hace una película? No se preocupen, nosotros los ayudamos. En esta tabla, ustedes solamente dibujan la historia que nosotros nos quieren contar. Así que bueno, Pixar, ¿nos podrías decir qué idea tienen? Pues bueno, nosotros tenemos planeado hacer un cortometraje especial navideño con Teen Toy como el protagonista. Pero ¿no creen que cuando salga el especial, Teen ya sería un juguete como que pasado de moda? Buen punto. Lo siento, Teen, pero vamos a tener que descartarte. Oigan, ¿pero qué no queríamos hacer una película? ¿Qué tal si en lugar de un especial aprovechamos la oportunidad y hacemos una película? ¿Y por qué no? Sobre juguetes. Después de todo, los juguetes son objetos bastante fáciles de animar. Y esta de aquí es nuestra idea. Un ventríloco vaquero llamado Woody que se cree superior a los demás por ser el favorito del niño, y un astronauta pequeño llamado Lunar Larry que es más pasivo. Y señores, ¿qué opinan de nuestra idea? Es una buena idea para hacer dar más. Yo no estaría de acuerdo con eso. Creo que a esta película le hace falta algo. A esta película le hace falta algo más de filo. ¿Por qué unos inocentes juguetes tendrían que ser más adultos? Ya, hazle caso, Pixar. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Güey, ¿qué es esto? A ver, lámeme las botas inmediatamente. Sí, lo que digas, amo. Señor Lassiter, lo siento, pero... No es necesario. Hasta yo estoy consciente de que esto es horrible. ¡Esto es espantoso! ¿Pero qué hemos hecho? Katzenberg, ¿qué tenemos que hacer para arreglar esto? Esta película sería buena si terminase en una escena de sexo. Yo no voy a animar en una escena de sexo. Yo y ese tipo de escenas no nos llevamos bien después de eso. ¿Quién fue el genio al que se le ocurrió que Mickey y Mimi hicieran eso? Mejor actuémosla. Lo siento, pero voy a tener que cancelar la producción de esta película. No. Por favor, denos otros días más y arreglaremos el guión con lo mejor que podamos. Está bien. Es lo menos que puedo hacer por ustedes. Rápido, chicos, a las carreras, a las carreras, a las carreras. Oigan, ustedes no están haciendo exactamente lo que yo les dije que hicieran.
¡Cállate! Que por tu culpa nos está yendo mal en este proyecto. Así que, ¡ándate! ¡Largo! Disney, ¿estás viendo cómo me está tratando? ¡Despídelo a él! No, de hecho, creo que te tengo que despedir, Katzenberg. Desde que Walt Disney murió y tú has ocupado su lugar, me has hecho avanzar hacia atrás. Has despedido incluso al equipo que hizo el Caldero Mágico. He tenido muchos problemas contigo, así que tú estás despedido. Está bien, despídanme, pero me voy a vengar. Ya verás, se van a arrepentir. ¡Jódete, Cancerber! Gracias por despedirlo. Se lo tenía muy merecido. Ay, por cierto, ¿podrías por favor cambiar la especie a Woody? Es que un muñeco ventríloco es asociado con las películas de terror. Está bien. Bueno, chicos, Toy Story está a punto de lanzarse a los cines. Así que decidamos de qué se tratarán nuestras siguientes películas. ¿Y qué tal si hacemos una película sobre peces? ¿O qué tal una película sobre monstruos? O tal vez una película sobre robots del futuro. Señores, somos unos genios. Señor Steve Jobs, ¿nos puede dar su opinión respecto a la película de Toy Story? Les puedo asegurar que la película va a ser un éxito en taquilla y en críticas. Tanto así que Disney va a querer renegociar el contrato para hacer más películas con esta técnica del CGI. ¡Ya salió Toy Story! Los gráficos! Y no, chicos, no estoy descanonizando a Toy History. Lo que pasa es que Toy History ocurre en otra línea temporal, algo así como un What If de los personajes de dibujos interpretando a los personajes de Toy Story. Así que en el dibujoverso Toy Story existe y Toy History sí es canon en dibujos, pero en otra línea temporal. Muchas gracias, Pixar. Toy Story es un éxito. Por favor, hagamos más películas juntos. Pero por supuesto que sí, Disney. Y creo que esto amerita un cambio de imagen. Vaya, ahora soy la lamparita. A ver, ¿qué dicen los críticos de Toy Story? ¡Oh! A la primera como siempre. Vamos, chicos, hay que trabajar en nuestro siguiente proyecto. Yo estoy trabajando en un cortometraje sobre un anciano jugando ajedrez. Al mismo tiempo, vamos a sacar una película sobre hormigas. Y aquí está mi segunda película, Bichos. Y bueno, público casual, ¿qué te pareció mi película? Pues está chida y todo lo que quieras, pero te copiaste de DreamWorks. ¿Que yo me copié de quién? Pixar, ¿cuáles son las posibilidades de que te hayan copiado? Es que es mucha coincidencia, es mucha coincidencia. Pues háblale al tipo. Disculpa, amigo, no es por incomodarte, pero ¿podrías aclararle al público que no me copiaste? Tal vez no me reconozcan. ¿O sí? ¿Disney y Pixar? Disculpa, ¿te conocemos? Oh, ¿en serio no me reconocen? Así es, soy yo. ¡Cancerbero! Así es, les dije que me vengaría. Y ustedes no pueden probar nada. ¿Qué te pasa, p? Eres un p. Ojalá y te p. Pero bien p. Vete p. Te odio p. Me chupas las p. Y te p. A tu p. Madre. Cálmate, ¡Ay, caramba! viejo. Nunca había escuchado tantas groserías en una misma oración. Pixar, cálmate por favor, relájate. Y desde ese entonces es en el que Pixar se ha convertido en un amargado en el dibujoverso. Hemos visto el éxito que han recibido nuestras dos películas. Así que por eso estoy muy feliz de anunciarles la salida de Toy Story 2. Bueno, a trabajar en Toy Story 2. ¿Toy Story 2? ¿Tan rápido? Pues sí, güey, otra. Estoy haciendo la animación en este momento. ¡Weón! ¿Qué hiciste? No. No, lo perdí todo. ¡No! De hecho, todavía hay solución. Yo guardé algunos de mis archivos porque... No me importa. Vayamos a tu casa a recuperarlos. Ya recuperamos los archivos. Lo difícil va a ser tratar de rehacer el guión porque nuestra versión actual no es tan buena. No te preocupes, no ha de ser tan difícil. Después de todo, Disney ha de ser comprensivo con nosotros. No, lo siento, Pixar, pero no voy a cambiar la fecha de estreno. Pero, güey... Nada de que pero. Tú mismo quisiste hacer un Toy Story 2, así que tú mismo cavaste tu propia tumba. Así que termínala rápido. ¡Esto es imposible! ¿Ahora qué voy a hacer? Bueno, al final sí se pudo.
igual de suculenta que la primera. Y bueno, por todos estos éxitos es que he decidido abrir los estudios de Pixar. Ay, este es el mejor día de mi existencia. Mi propio edificio. Gracias a mi más reciente película Monsters Incorporated. Es que he sido nominado a los Óscares. Y bueno, los nominados a mejor película animada son Monsters Inc. de Pixar, Shrek de DreamWorks y Jimmy Neutron de Nickelodeon. Y el ganador al premio Oscar por mejor película animada es Shrek. ¿Qué? ¿No gané yo? No gané yo. Para la próxima sí vas a ganar tú. Pero, ¿ahora qué vamos a hacer? De hecho, te quería presentar. Pero, ¿quién es este mono? Él es Circle 7 Animation, un estudio de animación creado por mí para crear secuelas directo a DVD de tus películas si es que tú te niegas a trabajar para mí. O sea que este pendejo puede hacer secuelas de mis personajes sin mi permiso y yo no puedo hacer nada al respecto. Oye, firmaste un contrato. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedes hacer Así eso? lo dijiste ¿No tú. tienes alma? Una discusión después. Bueno, resolvimos nuestros problemas y ahora seremos dos entidades separadas pero unidas. Y para beneficiar el trato, ¿podrías por favor cerrar a ese vato? Nada más porque me caes bien. ¡Ay! ¡Qué bueno! Así no va a afectar al lanzamiento de mi siguiente largometraje. Disculpe, crítico, ¿qué opina sobre mi película Buscando a Nemo? Es una muy buena película, casi rozando a la perfección. ¡Ay, ya casi! ¡Ay! ¡Ya casi lo hacía 3 veces! Bueno, ya sacamos películas sobre si los juguetes, insectos, peces, monstruos e incluso los superhéroes tuvieran sentimientos. Pero ¿qué tal si ahora sacamos una película en la que los autos tienen sentimientos? Cars. ¡Mamá! ¡Vamos a ver Cars! Y bueno, señor crítico, ¿qué opina de mi película? Lo siento, Pixar, o sea, te quiero y todo, pero la película es mala. O sea, para empezar, ¿qué pregunta responde? O sea, ¿por qué son carros? ¿Por qué responde a la pregunta de ¿qué pasaría si el mundo fuera dominado por carros? Lo siento, Pixar, pero sí es mala. ¿Es mala? Qué bueno, porque por tu culpa mis películas en 2D fracasaron. Ahora, pues a ti ¿qué te afecta? Pues que por tu culpa, por poner de moda el CGI, es que mis películas en animación tradicional son un fracaso en taquilla. Por primera vez estoy de acuerdo con DreamWorks en algo. Porque por tu culpa, Pixar, mis películas en 2D también están fracasando. Oigan. Tenemos que evolucionar en algo. ¿Ustedes creen que íbamos a hacer películas en animación tradicional para siempre? No es por no evolucionar, Pixar. Es por tradición. De ahí viene el nombre de animación tradicional. Nah, la animación tradicional es para pobres que no tienen para comprarse un equipo decente. ¡Eso no es cierto, chicos! Bueno, yo sí hago eso así, pero... ¡eso no es cierto! Pero por lo menos enséñame esas técnicas del CGI, güey. Señores, yo ya sé que ustedes ya dirigieron una película, pero dirijan otra, ¿no? Pues yo creé una película sobre una rata cocinera. Yo, una película de una casa flotante. Y yo, una película en un futuro post-apocalíptico. Aunque claro, Man After Man y All Tomorrows lo hicieron mejor y más interesante. ¡Sí! ¡Qué buenas películas estoy sacando! ¡Ay! ¡Ya no veo nada! ¡Ayuda! Gracias, Wally. ¡Órale! ¡Ahora sí puedo ver bien! ¡Ay, perdón! Ya vamos a sacar Toy Story 3. ¿Toy Story 3 ya? Sí, y yo también voy a sacar una cuarta de Shrek. ¿Otra de...? Ya, güey. Después saco una secuela de Cars. Ah, por fin va a salir Toy Story 3. Lo malo es que John Lasseter no está dirigiendo esta tercera película, pero va a ser el final de la trilogía. Toy Story 3 es la favorita para llevarse el Oscar este año. Y el ganador al premio a mejor película animada es Toy Story 3. ¡Eso es un robo! ¡Eso es un robo! ¡Compró el Oscar! ¡Lo tiene comprado! Ahora resulta que estos premios se pueden comprar. Ya siéntese, cabrón. Che viejo ridículo. Ahora sí, vamos a sacar Cars 2. ¿De todas las películas a las que les pudiste sacar una secuela, eliges Cars?
Pues sí, güey. A ver, dame el dinero. Está bien, pero esto se le llama violencia económica. No, se le llaman dólares. No seas payaso. Ahora sí, ya salió Cars 2. Lo siento, Pixar, pero de lejos esta es tu peor película. Sí, Pixar, es mala, hasta para mí. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Genial, sin Pixar, ahora sí voy a ganar yo. Y el ganador es Rango. ¿No gané yo? ¿Otra vez? ¡A huevo! Vete, Cartoon Network. Sé que estás viendo esto desde tu tele. Vete. Yo sigo siendo mejor que él. Sí, ese güey no vale verga. Oigan, ¿qué están haciendo? Estamos revisando las teorías de nuestros seguidores. De hecho, hicieron una teoría juntando a todas mis películas en una misma historia. Y no, chicos, esa teoría no tiene razón. La mayoría de estas teorías están erróneas. Y no es que les esté regañando. De hecho, aprecio mucho el esfuerzo que le ponen en estas teorías, ya que significa mucho para mí porque significa que se encariñaron con mis películas al tal grado de que ustedes quieren darle un significado más profundo y que realmente le echan mucho esfuerzo y amor a estas teorías. Es el año 2015. Han pasado 20 años desde que estrené mi primer película. Y qué mejor forma de celebrarlo que estrenando 2 películas en el mismo año. Una sobre si las emociones tuvieran emociones y una sobre si los dinosaurios no se hubiesen extinto. La primera fue un éxito en taquilla y la otra no tanto. Bueno, ahora a sacar secuelas. Específicamente Buscando a Dory y Cars 3. Lo siento, Pixar, pero estas películas no son tan buenas en comparación con tus anteriores películas. Ah, ¿qué no era tu favorito? Bueno ya, Pixar, ven conmigo. Vamos a ir a México. Vamos a hacer una película ambientada en ese país. La verdad es que a nosotros como mexicanos nos hace mucha ilusión ver una película de Pixar ambientada en México. Desierto, cactus y criminalidad. Sí, definitivamente estamos en México. ¡Órale! Juguetes y piñatas de mis personajes. No pensé que me quieran tanto aquí en México. Pixar, ¿es que acá en México se te quiere? Entonces, enséñenme cómo se hacen los zapatos. No se preocupe, señor Pixar, aunque es un proceso bastante complicado, más de lo que usted puede creer. Oigan ustedes, váyanse de aquí, **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 ̈̈̈̈ Que tú quisiste registrar el nombre del Día de Muertos. Disney, ¿en serio quisiste hacer eso? Sí, perdóname, yo sé que es apropiación cultural, pero... Nah, ¿cómo que apropiación cultural? O sea, no seas pinche copión. Sé más creativo, güey. Ya, está bien. Pero de todas maneras, es apropiación cultural, así que ustedes tampoco pueden usar el nombre. ¿Ustedes creen que por ser mexicanos pueden usar el nombre de Día de Muertos? Sí podemos. Y eso es porque ya habían cervezas llamadas Nochebuena, así que también podemos usar el nombre de Día de Muertos. Ese es el pretexto más mexicano que haya escuchado. Pude estrenar Coco antes que los mexicanos estrenaran su película. Y no me acusaron de apropiación cultural. Y voy a ganar el Oscar esta vez. Ahora todo nos está saliendo bien. No, 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 no. Bueno, supongo que ahora tengo que sacar Toy Story 4. ¿Otra de Toy Story? Primero DreamWorks saca Shrek 4, luego Blue Sky Studios saca La Era de Hielo 4 y incluso 5. ¿Y ahora tú también? ¡Ya deja morir la saga! Esta ya sí es la última, te lo prometo. Además, el hate va a caer hacia ti. Ay, espero por favor conseguir una nominación al Oscar. Y el ganador de este año es... Toy Story 4. Ay, a huevo, por lo menos sí gané yo. ¿Qué? No, mierda. Disney, yo gané el premio. Es mío, yo hice la película. ¿Qué dices si yo la distribuí? Exacto, tú la distribuiste. Es mío, yo me lo gané. Disney se robó el Oscar. Se lo debió ganar Klaus. Sí, Disney.
¿Por qué te lo robas? Robar es pecado, ratero. ¿Qué dices? ¿Tú te lo robaste? Yo no me lo robé. No, es tuyo, tú te lo robaste, tú te lo quisiste robar. ¡Ay! ¿Tú qué estás haciendo aquí, Cartoon Network, si tú no haces películas? Nada más vine a reírme del pendejo que no ganó. Ay, es que yo nunca gano nada. Oye, yo tampoco gano nada. Y más sin embargo me ves aquí sin quejarme. Yo tampoco gano nada. Pero a mí no me importa ganar. Yo nada más vengo a competir, no a chillar por premios. Disculpa, güey, permiso, perdón. No mal pienses, pero jejeje, solo vine a recoger esto. Gracias, amigos, gracias, los quiero mucho. ¿Ves? Están echándote la culpa a ti y no a mí, porque a mí me quieren. Si te quieren, es porque no te conocen realmente. Está bien, ahora yo no voy a sacar secuelas, así que vamos a sacar mi nueva película, Unidos. ¡No, hombre! ¡No pude sacarla! ¿De dónde viene este virus? No voy a sobrevivir a esta cuarentena. Película sobre si cierto objeto tuviese sentimientos. ¿Ahora qué hago? ¿Y si los negros tuviesen alma? Listo, Soul. Oye, Disney, ¿qué te pasa? Perdóname, pero es por la seguridad de las personas. Aparte, no querrías estar como DreamWorks, ¿no? Por favor, tengan algo de humildad y denme al menos una monedita. Lo siento, DreamWorks, pero ahorita la animación no genera nada. Aquí está Luca. ¡No! ¡Dos ya son demasiadas, Disney! Mejor reclámale a los que creen que tu película es una representación a la comunidad LGBT. Pixar, estamos muy agradecidos por tu trabajo. Estamos muy agradecidos por tu esfuerzo por representar a nuestras ideologías. ¿Pero qué dicen? Eso es querer ver minorías en donde no las hay. Ay, ahora vamos a sacar Red. ¡Ah, chingada madre, Disney, ya! Perdóname, pero es que es por el bien de las personas. Ay, ¿por qué tuve que decir que no iba a sacar secuelas? Ya no sé qué hacer. Pero no dije nada de spin-offs, ¿no? Un spin-off de Toy Story, pero esta vez con Buzz Lightyear. ¡No! ¡Que ni se te ocurra, p***! ¡No la censuré! ¡No la censuré! Quiten esa basura gay de nuestra vista. ¿Cómo pueden poner homosexualidad en películas para niños? Si mis hijos ven a gays, se van a hacer gays. Así es, ¿cómo supiste que yo veía Cars? Mejor vamos a ver Minions 2. ¡Cada madre! ¡Perro explotable! No manches, Illumination. Me ganaste incluso estando en cuarentena. Dime cuál es tu truco. No hay ningún truco. Simplemente el público va a ver mis películas y ya son un éxito en taquilla. De seguro hizo un pacto con el diablo para que todas sus películas sean un éxito en taquilla. Ay no, Pixar. Ya llegaron tus detractores. Pixar, ¿cómo se te ocurre meter ideologías LGBT y encima en una película de Toy Story? Yo estoy muy feliz de que haya fracasado, porque así te das cuenta de que estas ideologías son algo que no se deben tolerar. ¡Es solo una pinche película! Si gana Disney me corta un huevo. No va a ganar Disney, ¿qué dices? Porque ni vino, le dio culo. Nada más vino Pixar. Entonces si gana Pixar me corta un huevo. ¡Órale, cabrón! ¿Yo qué te hice? Mejor reclámale al Sony que sacó un Hotel Transilvania 4. Oye, sí es cierto. ¿Y dónde está Sony? Pude redimirme de Emoji Movie, pero al final el público me terminó odiando por sacar Hotel Transilvania 4. No te preocupes, bro. Tú tienes toda la libertad de sacar lo que tú quieras. Ignora las opiniones del público. Ser mediocre es ser feliz. Y el ganador a mejor película animada es... ¡Pinocho de Guillermo del Toro! ¡No! ¡Nunca gano yo! Muchas gracias por este reconocimiento. Y recuerden que la animación no es un género y no es solo para niños. ¡Ya lo sabemos, cabrón! ¡No nos digas cosas que ya sabemos! Uy, Pixar, tú no eres el indicado para decir eso, porque tú sigues chingue y chingue haciendo películas que solamente a los niños les pueden gustar y que a los adultos solo les puede gustar por el valor nostálgico. Venga tu madre. La animación merece respeto
Y este es el momento en el que la animación recibe respeto. Sí, ya te puedo decir, cabrón. ¿Tú crees que venimos aquí a verte ganar? Déjame disfrutar de mi victoria a gusto. No, pues es que hay otros participantes que ya quieren ganar. ¿Qué? ¿Me tienes envidia? No, no es eso. No, hombre, DreamWorks. No seas envidioso. Este 2022 fue mi peor año. No te victimices. Sí, no fue mi peor, no he tenido peores. Yo lo seguiré diciendo, no le debieron dar el Oscar a Netflix. No seas envidioso como DreamWorks. No, en serio, mira lo que está haciendo ahora ese cabrón. Les presento a la vaca no binaria. Yo soy no binaria y Fred es el nombre que más me va. Oigan, ¿pero qué no Fred era un nombre masculino? También prefiero usar ella y ellas, porque cuando dicen él y ella, no siento que sea lo indicado. Pues yo no soy un hombre, ni tampoco soy una mujer. Pero a mí no me ves diciendo pendejada y media, ¿no? Bueno, ahora una película en la que los elementos tienen sentimientos. No, es un fracaso otra vez. Pues qué bueno, porque merece ser un fracaso. La película es mala y no vale la pena. ¿Por qué son tan crueles conmigo? La película no es mala, solamente es su obsesión enfermiza en contra de Disney. Porque de hecho la película hasta cierto punto puede llegar a ser mejor que Cars. Gracias, güey. ¡Ay, a huevo! ¡Pude remontar! Bueno, vamos a sacar Toy Story 5. ¡Toy Story 5! Vete a la verga. O sea, yo entiendo de que ahorita estamos jodidos, pero si vas a sacar una secuela, ¿por qué no mejor sacas una secuela de Intensamente? Ah, pues es una mejor idea. ¡No, ven! Este es el güey al que ustedes apoyan. Y próximamente, la historia de DreamWorks. Por fin, al fin entenderán lo que es un verdadero buen estudio de animación. Uy, DreamWorks, ni tú te vas a salvar de mis mamadas. No, Sony, no le pongas efectos 2D a objetos 3D, por favor, porque si no así me vas a ganar. No, güey, lo que pasa es que el público es tan idiota que nada más le pones efectos 2D a lo pendejo y listo, ya tienes una obra maestra. Bro, no mames. Oye, Disney, ven a ver esta chiputada. It just takes some time. Little girl, you're in the middle of the right. Everything will be just fine. Everything will be alright. No mames, ¿quién fue el pendejo que hizo esta mierda? Ah, es mexicano. Tenía que ser mexicano.